Perotti. Sí, ¿era algo inevitable o se podía haber evitado llegar a 100.000? Absolutamente evitable. Y yo lamento que se esté tratando este tema por parte del principal partido de la oposición tan miserablemente. Y lo digo con todas las letras. Era totalmente evitable si se hubiese, por ejemplo, cumplido el DNU que sacó el presidente de la Nación y el señor Larreta lo rechazó y lo judicializó y advertimos... El de las clases. Perdón. Era un DNU de cuidado de la vida. No, las clases era uno de los elementos. Pero el señor Larreta, el señor Schiaretti, el señor Perotti, de nuestro espacio, el señor Gutiérrez, de Neuquén, negacionistas, el señor Larreta acude a la Corte Suprema de Justicia y 4 personas, porque la doctora Hilton se excusó, en sus casas, porque no van a trabajar, porque tienen miedo al virus, mandaron millones de chicos, 14 millones en total, chicos, docentes, no docentes, padres y abuelos a las calles donde está el virus y anunciamos que se venía una tragedia epidemiológica fuerte, dramática como la que vivimos. Le voy a dar un solo dato. El 1 de marzo, 14 días después de que se iniciaron las clases, teníamos 56.000 muertos en la Argentina. 3 meses después tenemos esta cifra. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Cuál es la lógica sanitaria de este tema? La única lógica sanitaria es haber salido a buscar el virus y a infectar el conjunto. Es más, debo decirle algo que los va a afectar. En la provincia de Formosa hubo un muerto durante el 2020. A partir de ciertos análisis y a ciertas conductas, incluso de este mismo grupo empresario de acá, de este canal, se rompió el aislamiento y hoy tienen 1.000 muertos. 1.000 muertos en 3 meses a partir de que un juez federal levantó el aislamiento obligatorio en la provincia de Formosa. Entonces, si usted me dice, Alfaro, con mucho gusto, claro que se podía evitar. A ver, le queríamos preguntar a... No había que combatir las políticas sanitarias como se combatieron en el único lugar del mundo que el principal partido de la oposición combate las políticas sanitarias. Siempre fueron grupos filonazis, extremistas y absolutamente libertarios o le queríamos marginales. preguntar a Adolfo Rubens. Sí, No sé cómo evalúa usted. Mira, en primer lugar yo creo que esto es una tragedia. Yo creo que nadie, ni en la peor de las pesadillas, podía soñar que después de 1 año y medio vamos a estar viviendo esta tragedia. Y esto es un problema global. Digamos, el mundo no estaba preparado por una pandemia con estas características. La última que habíamos tenido fue hace más de un siglo. Y en un mundo globalizado, con una aceleración tecnológica impresionante, hiperconectado, nadie, a pesar de que había habido señales contundentes de que esto se iba a venir, el mundo no se preparó. Ahí tenemos un problema global. Y muchos de los países del norte, los países desarrollados, desarrollaron, digamos, diferentes estrategias y políticas públicas para mitigarla. El segundo punto es regional. Latinoamérica es una región con enormes desigualdades, con enormes bolsones de pobreza, de marginalidad, con más de, como es el caso de la Argentina y de muchos otros países de la región, con más de 50% de la población bajo la economía informal. En la Argentina hoy estamos en un 60% si además contamos a los cuentapropistas, pequeños comerciantes, profesionales independientes, 60% que no vive de un salario. Por lo tanto, digamos, el principal error y lo que sí era evitable el año pasado era no ir hacia un confinamiento tan prolongado, que se prolongó durante 8 meses, que no tuvo calibración, que no fueron cuarentenas intermitentes, y no te lo digo con el diario del lunes, porque lo venimos planteando. Yo lo planteé, mi partido, que es la Unión Cívica Radical, lo planteó en abril del año pasado, de ir a cuarentenas intermitentes de una manera flexible, abriendo y cerrando de acuerdo a parámetros objetivos. No se hizo, no nos escucharon y finalmente se rompió la cuarentena en 1000 pedazos cuando estaban explotando los casos y comenzó en los segmentos más pobres y en los partidos más pobres del conurbano. Eso, digamos, el hartazgo social, la necesidad económica hicieron que ahora, cuando se produce la segunda ola, no había margen social, no había tolerancia para poder resistir a una ampliación. Eso por un lado.
El año pasado no se hizo tampoco ninguna estrategia proactiva para salir a testear, aislar, rastrear los contactos como se debió haber hecho, que era la única estrategia que se había demostrado efectiva en todos los países del mundo que hasta ese momento estaban controlando o más o menos. No hicimos nada al respecto, lo hicimos muchos meses después. Y este año el problema que tuvimos también fue, digamos, la gestión de la vacunación, que, digamos, fue una gestión con muchos déficits, con muchos anuncios exitistas, con anuncios desmesurados que lamentablemente se incumplieron, y después con todos los escenarios escandalosos, desde el vacunatorio VIP hasta el retraso de las vacunas, que obviamente, frente a las expectativas que se habían creado, generaron, digamos, una situación en la que claramente se podrían haber evitado una buena cantidad de muertes. La realidad es que, digamos, en este momento, cuando uno ve este número y esta cosa de que, digamos, son números que impactan muchísimo, son números redondos, como decía Borges, esta afición que tenemos al sistema métrico decimal, nos tiene que hacer reflexionar sobre qué cosas se hicieron mal y qué cosas se pueden mejorar. Y para mí, el problema de la gestión de la pandemia fue fundamentalmente y también un problema político. Y Vamos político me refiero a la grieta, pero digamos, no, yo no estoy acusando, porque es muy fácil, en un problema tan complejo como la pandemia, sistémico, tratar de buscar, digamos, respuestas o soluciones simples. Fueron ellos, fueron los runners, fueron los surfistas o fueron la oposición. Y no es así, es mucho más complejo el problema. Creo que la grieta lo que hizo en este sentido fue evitar que se pudieran buscar los consensos políticos y sociales que podrían haber encaminado las cosas distintas. Porque si hubiera habido un consejo asesor amplio, independiente, multidisciplinario, con participación de la oposición, como fue al principio de la pandemia, porque los primeros 2 meses, no olvidemos, que el presidente se puso al hombro la pandemia y obtuvo el apoyo cerrado de la oposición y de la sociedad. Y se fue perdiendo. ¿Por qué? Porque se enamoraron de la situación, una suerte de burbuja emocional que fue el aislamiento, porque parecía que nos estaba yendo bien, y luego se encontraron con una enorme trampa. Y esa es la realidad. Sí, yo lo que... No, si quieren preguntar. No, yo me alegro que haga un análisis, lo profundizaría yo, el análisis geopolítico. Creo que acá se habló poco de 2 cuestiones. La situación internacional, que me alegro que la toques, Rubinstein. La verdad que empezaste bien, yo creo que después desbarrancaste, pero no importa. Es bueno, es un elogio. Después desbarrancaste. No, porque yo soy un tipo que discute, pero después desbarrancaste por lo que voy a decir ahora. Y lo segundo que no se planteó fue el tema de la guerra. Esto es una guerra. En una guerra la vida siempre está primero, y me parece que con el doctor vamos a coincidir, que todo lo demás es secundario. Como bien dice Adrián Paenza, alguien que convivió en esta casa incluso, cuando sonaban las sirenas en Londres, todo el mundo, ricos, pobres, corrían a las cloacas llenas de ratas a salvar sus vidas. Acá no hubo una sensación. Y por otro lado, la cuarentena no fue la más larga del mundo. Duró 59 días. Y esto lo voy a decir por qué lo digo, y por qué digo 59 y no 64. Porque nosotros medimos todos los días por los teléfonos celulares y la ocupación del espacio público. Entonces, cuando yo tengo 4 millones de personas, tengo 4 millones. Cuando tengo 6 millones, tengo 10 millones, tengo 10 millones. Esto lo medimos todos los días juntos con otros índices, como la tasa de incidencia, que es una tasa fija a nivel internacional y que incluso el gobierno nacional, frente a algo que yo no comparto, puso una tasa de incidencia de 500 cada 100.000 para intentar sacar una ley justamente en el sentido que dice el doctor Rubinstein, que de tener un semáforo intermitente que determine cuándo se cierra, cuándo se abre, como tienen todos los países del mundo. Esa ley hace 3 meses que la oposición en la Argentina no la quiere votar. Por lo tanto, obviamente, yo creo que acá lo único que no se puede hacer es otra cosa que llorar por nuestros mártires, trabajadores de la salud, educadores, trabajadores sociales, barrenderos que han muerto para que todos vivamos en estas cifras. Los héroes en nuestro sistema de salud que hace meses no van a sus casas para no contagiar. Vos lo conocés esto. Hay enfermeros que no van a su casa, médicos que no van a su casa. Héroes, pero ha habido muchos desertores. Entonces, yo puedo coincidir con muchos colegas. ¿Tuvimos errores? Claro que tuvimos errores. ¿Cómo no vamos a tener errores? Pero errores
yo quiero cuantificar los errores porque, insisto, nadie de nosotros salió a quemar barbijos en la Plaza de Mayo, ni dijo que el virus no existía, ni que la pandemia era para limitar las libertades, ni que las vacunas no servían, ni que la Sputnik era una porquería. Entonces, esto tiene que ver con la política, Con la oposición. desgraciadamente. Pero no hay grieta, ¿eh? No hay No, pero grieta. Rubinstein Son también- dos modelos. También Son dos hablaba modelos. que Nunca la hubo grieta. política te... No, yo creo que como dice el doctor Rachid, nadie decía eso. Tampoco la oposición, doctor. O sea, que usted no trate de confundir... ¿Los con barbijos no los quemó la oposición? No, doctor, no la oposición, grupos marginales. ¿Así, Patricia Bullrich de marginal? Patricia Bullrich, que yo sepa, no quemó ningún Sí, barbijo. fue ahí con Lombardi a quemar los barbijos. No quemó ningún... Pero igual, no. No, pero entonces no nos mintamos. No. Nos está mirando un montón de Por gente que a eso mí le no digo, me ve porque obviamente los ve a ustedes y ve el informe de Formosa Doctor, y piensa que... déjeme hablar un segundo. Sí. Termino con lo de Formosa. Espere. Porque lo de Formosa fue muy grave. Hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de bajar el informe de le voy a decir- TN de Formosa. Le voy a decir lo siguiente, no dijo eso. Sí, dijo eso. No dijo eso. Levantó la cautelar. No habla de falsedad, para nada. Sí, señor. Eso es una distorsión que utilizó el gobierno nacional, como siempre, Lea para el informe, yo lo leí. Sí, no, lo leí. Bien. Lo leí. No dice la palabra Bueno, falsedad. esto No lo dice. coincide con No, la... no fue un buen punto. No fue corroborado. No fue un buen punto. Perdón, ¿no dice que no fue corroborado? Dice que no dice eso. Y Dice que no fue corroborado. No dice eso. No dice eso. Y ni menciona el informe de Telenoche. No, No, informa lo de las mujeres secuestradas. Va por mal lugar. Cambie de página. No voy por mal lugar. Sí, sí, Esto va por se va a mal saber lugar. porque indudablemente... No, si salió en todos lados, lo acabamos de comentar, lo acabamos de leer. Bien, No me acá, parece no- excelente si Déjame lo acaban decir de leer, algo, lo déjame decir felicito. algo. Uno puede resignar temporariamente algunas libertades públicas en base a la defensa de la salud pública y a veces es una consecuencia de estas crisis que tenemos. Uno no puede resignarla sin saber cuándo vamos a recuperarlas y tiene que haber calibración. Lo que pasó en Formosa fue un escándalo. Digamos, que no se permitiera a la gente entrar a la provincia. Digamos, no me parece relevante ahora hablar de Formosa frente a este escenario de 100.000 muertos. Pero claramente, digamos, hubo una suerte de obstinación del gobierno. Tiene 1.000 muertos hoy, doctor. 1.000 muertos. Tuvo uno durante el año Tiene pasado. muchos más, doctor. Se comenzaron a reportar de un día para el otro. No, la cantidad. 1.000 muertos en estos meses a partir de que el doctor Parece Krivitsky, que ahora es diputado nacional, candidato por ustedes, va a ir, dejó el juzgado federal y va a ser candidato por Cambiemos. Doctor, Vamos. déjeme terminar. Entonces, claramente hubo una suerte de obstinación por parte del gobierno de seguir ciertas políticas sin ningún tipo de calibración, sin ningún tipo de contextualización a la realidad argentina. Y esto no evitó la tragedia sanitaria. Este es el resultado que estamos viendo. Pero produjo un enorme colapso económico, social, educativo, emocional en los argentinos, que hace muy difícil ahora, digamos, poder sostener las restricciones, la gestión de la pandemia. Y yo creo que ahí, digamos, me parece que el principal error, si uno tiene que decir, bueno, ¿dónde se equivocó el gobierno? Se equivocó en no generar un clima de concordia y un contrato político con la oposición, como lo hizo el presidente al principio. Si hubiera seguido esa actitud o se hubiera recuperado esa actitud, seguramente hoy no estaríamos viviendo esto que estamos viviendo. Estoy absolutamente convencido. Estoy de acuerdo. O sea, ese tema Estoy de político. acuerdo. Es el tema ¿Alguien político, se porque la abrió? gestión de las vacunas y los errores en la gestión de las vacunas han sido errores políticos fundamentalmente. Lo que pasó con la cláusula de negligencia de la ley de COVID claramente fue un error político que surgió porque no se llamó y no se buscó el consenso necesario en base a la realidad. Había una realidad muy concreta que, digamos, donde las empresas farmacéuticas, que de alguna manera en un año tuvieron que hacer lo que habitualmente se hace en 5 a 10 años, pusieron condiciones muy duras. Claramente a veces son duras de aceptar, las aceptó todo el mundo. Nosotros tuvimos que poner algunas cosas de más que lo que hicieron fue complicar finalmente una gestión que 8 meses más tarde se va todo para atrás. Y la verdad, en esos 8 meses se Tiene perdió razón, mucho tiempo. Rubinstein. No tiene razón porque esa ley la votó el Seno de la Cámara de Diputados y las leyes argentinas, que yo sepa, son soberanas. Y las empresas como Pfizer nos corrieron el arco. Nos corrieron el arco y nos pidieron incluso un contrato firmado por el presidente de la Nación, una locura absoluta. ¿Qué se hizo ahora?
Se hizo lo que se debe hacer. Bueno. Pero antes que me olvide... hizo con un DNU, Perdón. Antes que me olvide, el clima de confianza lo creamos nosotros y el que se abrió fue Rodríguez Larreta y el resto de los negacionistas de esa mesa. Pero ¿por qué no dice- perdón. No diga Entonces, negacionista, no, porque eso es un... negacionismo absoluto. ¿Qué negacionismo? ¿De qué Sí, estamos porque si hablando? vos tenés una tasa de 1.200 sobre 100.000 Doctor, y abrís las escuelas, es Usted es negacionismo. un epidemiólogo No, también. no, yo soy sanitarista. Bueno, no yo soy epidemiólogo. sanitarista y Yo epidemiólogo. soy cirujano y médico de barrio, por Bueno, suerte. yo soy médico de familia. Muy bien. Pero déjame terminar Pero con bueno, la no segunda es- parte. no es así. Déjame No terminar es con la... así. Sí, porque se levantó Rodríguez Larreta. No, Rodríguez Larreta se levantó porque tiene una gestión de, digamos, de la pandemia basada en datos, en Y se evidencia cree el conquistador de científica. América. No es así en la política. Y lo segundo, Le fue bastante bien. segundo es que ahora el Estado no negocia con las empresas. Negocia, como debe negociar, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, con la Embajada Argentina en Estados Unidos y con el Ministerio de Salud, con los dos fondos de garantías constituidos, por si la responsabilidad es de los laboratorios, que puede ser de los laboratorios, y el fondo de garantía que constituye ese DNU del COVID-19 en función de los convenios internacionales vigentes a la luz del día. Pero no y se como debe perdió ser. mucho tiempo. No se hubiese- ¿Esto no se podía haber hecho antes? Obvio. No, que sí. no se podía haber hecho antes porque los señores de los 10 países más poderosos del mundo incautaron el 80% de la vacuna. Hoy todavía hay más de 100 países, 2.500 millones de personas que no tienen vacuna y esto ha decidido incluso la Organización Mundial de la Salud declarar esta situación como una de las crisis morales, además de la crisis civilizatoria más espantosa que tienen los yo Yo estoy hice de la acuerdo. pregunta y a la vez contestó él no y usted sí. No, yo estoy de acuerdo con esto de que ha habido una profunda inequidad en el reparto de las vacunas en el mundo y esto es algo que se debe considerar seriamente porque va a venir otra pandemia. Pero más allá de esto, de esta generalización, en el caso de Pfizer, por mencionar a Pfizer, bueno, por lo menos el CEO de Pfizer lo que dijo aquí en el Congreso fue que estaban dispuestos a entregar 11 o 14 millones de dosis. Y la primera millón de dosis antes de fin de año. Claramente se podría haber resuelto. En ningún país Y entregaron más de 3 millones en Lo que Brasil. resulta absurdo, y esto tiene que ver con el proceso de gestión política, es que una ley que se está discutiendo en el Congreso cambia una cláusula entre gallos y medianoche, porque la cláusula de negligencia surgió horas antes de que se entrara al recinto la ley. Graciela Ocaña la puso. No, bueno, entiendo que no, que es Sí, Cecilia Graciela Morno, Ocaña ¿no? la puso. Entiendo que no. Pero esa cláusula de negligencia ni siquiera se debatió con el Ministerio de Salud, con Ginés en ese momento, con el presidente y con la gente de Pfizer, para saber qué iba a hacer Pfizer, que era la única vacuna aprobada en ese momento. O sea, una cosa manejada por la obstinación, el fanatismo de decir, no, nosotros somos antiimperialistas. Absurdo lo que pasó. Mentira eso. Nosotros, Absurdo lo que perdón, no, Roberta, no lo voy a permitir. Nosotros no Bueno, tenemos permítalo. ningún problema ideológico con las vacunas. Nuestro único problema ideológico es cuidar la salud de los argentinos. Y bueno, y pero esto no tenemos bueno, ningún problema. bueno, Tanto es así. el resultado es que no se cuidó, doctor. No, perdón. Porque Pfizer nunca iba a entregar 14 millones porque no entregó a nadie 14 millones ¿Cómo que no? y hoy Está entre- a nadie le entregó 14 En el millones. caso de Argentina, A nadie le entregó Argentina 14 millones. estaba priorizada. A nadie. Tiene juicio. Fue allanada. ¿A dónde? ¿A dónde? Fue allanado en los Países Bajos, en Bélgica. Biotech, la socia de Pfizer, fue allanado por incumplimiento de contrato con la EMA en Europa. Esto vos lo sabés. Rachid, mire, como están debatiendo, están entrando muchos mensajes. Al cuento uno que está indignado con usted. No me diga, bueno. Es Hernán Lombardi. Bueno. Están viendo. Dice, no puede ser que Rachid mienta sistemáticamente. Habló de quemar barbijos, eso es una vergüenza. ¿No quemaron barbijos? No sé. ¿No quemaron barbijos? que no, Doctor, Incluso, grupos marginales. muy marginal, No estaba joda. Lombardi con Pero Brandoni ¿qué ahí tiene? con un por cartel. favor, doctor. Pero por que favor. yo lo vi eso. Es cuando, no generalice. No, La oposición ha estoy sido dando- absolutamente responsable. Responsable en la de combatir las políticas sanitarias. De eso ha sido responsable. De ninguna manera. Sí, De señor. ninguna manera. Dígame algo que no combatieron. Mire, Combatieron con la le economía digo- y la cuarentena. A ver, no empiece a meter todo en la misma bolsa. Sí, porque combatieron todo el tiempo. A la economía, bueno, el manejo de la Y economía. la ha sido- Sputnik la combatieron.
Los antivacunas lo promovían incluso Los desde acá. antivacunas, doctor, no la oposición. No, se la confunda. oposición. Yo soy la Ustedes- oposición. Sí, claro. Yo soy y la oposición. Lilita Carrió también es la oposición. Pero, o sea, a ver, no nos Pero ¿de qué metamos estoy en- hablando? ¿De quién estoy Pero hablando? mire, que yo? empecemos con la ¿De decla- Marte, marcianos? Lilita Carrió dijo, yo esa vacuna de porquería no me la doy, promoviendo la antivacuna con la Sputnik. No promovió la antivacuna con la Sputnik. Y si dijo, yo esa vacuna no me la voy a No me dar. acuerdo cuál fue la frase. Y después nos acusa de Evidentemente, envenenamiento y me dice que no combatieron las políticas sanitarias. Bueno, Penalmente nos acusó al presidente. Hoy hay una causa penal. doctor, la oposición como tal, a través de sus comunicados, de sus partidos, la oposición formal, al contrario, apoyamos absolutamente todas las medidas conducentes a mitigar la expansión de la pandemia y obviamente la vacunación. apoyaron nada. Ahora, usted no puede, usted tampoco puede, digamos, negar que la oposición tiene claramente que controlar y que los escándalos que han habido No con se la les vacunación... cayó una idea para colaborar, ¿eh? No Uy, se les cayó si una quiere, sola yo idea. desde la Fundación ALEM, que son los grupos técnicos del radicalismo, hicimos al menos 4 documentos que le presentamos al gobierno de gestión de la pandemia. El primero de ellos a fin de abril del 2020. Hablamos de la cuarentena intermitente, Sí, sí. hablamos de, digamos, Ese de, lo todo leí lo- yo, el de la ley de la lo salida, leí. de la salida. Sí. Y ¿Y por qué no lo presentaron en el Parlamento? se presentó, No, en doctor, el se Parlamento habló. no entraron. No entró ningún proyecto de ley que colabore con la pandemia. Bien. Le agradecemos a los porque estamos excedidos. Estamos excedidos. Le agradezco a usted. ¿Está toda la ciudad? ¿Rachid te cuida? ¿Va a ser candidato? No. Yo hasta que no termine la pandemia sigo trabajando en lo que estoy No trabajando. me diga, no va a ser como Bernie. ¿Cómo? Que veo que Bernie, que sí, usted... No, hay compañeros míos que quieren que sea candidato. Bienvenido sea. Para mí es un mismo al alma, siempre... Pero vieron para, cómo era para la campaña. Primero había carteles que decían Rachid y nada más. Y claro. Después era Rachid te cuida y los porque últimos era- carteles era la foto de Rachid te cuida. Te cuida. No diputado Muy bueno. porque eso lo decide la conducción estratégica Gracias. de mi espacio político. Gracias, Bueno, Lolo. gracias. Sería un buen integrante del Congreso. Sí, vamos a debatir. Por lo Yo menos la verdad que me frontal. alegro de que haya introducido temas importantes como discutir la Bien. política internacional. Gracias. Muchas Gracias, Lolo. Gracias. Marcelo.